Muy bien, alumnos, sean ustedes cordialmente bienvenidos. A nombre de la institución educativa Tupac Amaru y el programa Aprendo en Casa, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta experiencia de aprendizaje número 9 que vamos a iniciar el día de hoy. Bien, estamos en nuestra actividad número 1 y todo ello está dirigido para los alumnos del primer año de secundaria. Pero vamos a mencionar también nuestra experiencia de aprendizaje que vamos a desarrollar en estas últimas semanas de este periodo 2021, en la cual es así: elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Pero antes vamos a mencionar nuestro propósito, nuestra capacidad y obviamente nuestras actividades o evidencias que ustedes van a tener que elaborar. Nuestro propósito de esta sesión es: los estudiantes redactan el reto y obteniendo información acerca de hacer prototipos para las familias con negocios puedan innovar sus ventas. Obviamente que también nuestra capacidad que vamos a desarrollar y que ustedes también ya lo conocen muy bien es crear propuesta de valor. Pero también lo más importante, lo que ustedes van a realizar, van a presentar sus evidencias a su maestro respectivo. Muy bien, van a ustedes a redactar el desafío orientado para que los negocios innoven sus ventas. Luego, ustedes van a aplicar la técnica de la entrevista para obtener información. Bien, en ambos casos ya nosotros tenemos una referencia al respecto y vamos a ir mejorando, obviamente, en esta experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando. Pero antes que entremos en nuestro tema, vamos a hacer un pequeño recorrido por todo el camino que nosotros vamos a realizar para llegar a nuestra meta, para llegar al producto, ¿no es cierto? Sabemos que nuestro reto es cómo podríamos elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Bien, tenemos nuestro reto. Pues vamos a desarrollar en estas 5 últimas semanas, en la cual se divide en la siguiente. Primero vamos a redactar el desafío y recogemos información para que los negocios innoven sus ventas. Luego pasaremos a nuestra siguiente actividad, en la cual vamos a organizar la información y definimos el problema para que los negocios innoven sus ventas. Posterior a ello, en nuestra tercera semana, ideamos y seleccionamos la idea solución para que los negocios innoven sus ventas. Luego ya, la penúltima semana, estimados alumnos, que vamos a diseñar nuestros prototipos de la idea solución seleccionada y obviamente para finalizar, para llegar al producto que queremos obtener, es que tenemos que evaluar el prototipo que hemos determinado en las semanas anteriores. Luego, para vamos a obtener nuestro producto. ¿Y en qué consiste nuestro producto? Bueno, es el prototipo para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Muy bien, ahí tenemos el recorrido que vamos a realizar en estas 5 semanas. Y obviamente nosotros estamos entrando en nuestra semana número 1, en la cual vamos a redactar el desafío para recoger información para que los negocios innoven sus ventas. Pero vamos a partir primero de nuestra situación significativa y nos hacemos la pregunta: ¿de qué situación partimos? Vamos a ver. La pandemia COVID-19 ha afectado a miles de familias que tenían sus negocios en mi región. Muchas han paralizado sus actividades y otras han disminuido sus ventas debido al aislamiento social obligatorio. Sin embargo, varias actividades económicas continúan funcionando a través de canales digitales por internet, lo que es un desafío para los negocios actuales. Por ello, ante una situación en que los negocios están en riesgo, pues cada vez venden menos y pueden cerrar, deberían reinventarse y comenzar a usar la tecnología digital como los aplicativos móviles, ya que la mayoría de las personas cuentan con un celular a la mano. Frente a toda esta situación, significativa, nosotros nos vamos a plantear el reto. Y frente a ello nos planteamos el siguiente reto.
a lo que dice, ¿cómo podríamos elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas? Entonces, esto es prácticamente el reto que nosotros tenemos que darle solución. ¿Y cuáles van a ser las ideas? Vamos a ir avanzando en este camino para nosotros dar la solución respecto a este reto que nos está planteando en esta experiencia de aprendizaje. Nuestra actividad número 1, la que vamos a desarrollar el día de hoy, estimados alumnos, es que redactamos el desafío, recogemos información para que los negocios puedan innovar sus ventas. Obviamente que también nosotros, estimados alumnos, estamos viviendo en un momento de situación difícil, ¿no es cierto? Una situación de pandemia en la cual, como se dice, ha originado que muchos negocios tengan que cerrar, muchos negocios tengan que bajar sus ventas y mantenerse con esa cantidad de ventas. Por lo que anteriormente en la pandemia todo era en forma física, o sea, el cliente iba donde el negocio y podía consumir los productos. Pero en este caso, a raíz de esta situación de la pandemia, nos hemos visto obligados a tener que cambiar nuestra forma de venta. ¿Y cuáles son esas formas de venta? Hemos visto nosotros también en una actividad, en una experiencia de aprendizaje acerca del comercio electrónico. ¿Qué haremos? Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros ante esta actividad que nos están planteando. En esta actividad vamos a redactar el desafío que nos permitirá de repente averiguar y observar las necesidades y problemas de las familias que tienen sus negocios en nuestra localidad. De repente nosotros hemos ido al mercado, de repente hemos ido a una tienda y de repente hemos conversado con los que están ahí, los que venden, los propietarios de esos negocios, y a veces nos dicen el negocio ha bajado. Ya no se vende como antes, la gente ya no viene a comprar nuestros productos, ¿no es cierto? Hemos de repente escuchado esto y de repente una o dos o tres o muchas veces más. Entonces, antes de empezar, recordemos que los buenos desafíos parten de una situación problemática que pensamos resolver. Ante todo esto de repente que tú has escuchado o tus familiares de repente te han contado, ¿no es cierto? Tenemos que buscarle una solución, ¿no es cierto? Para eso justamente parte de una situación, una problemática, una necesidad que las personas o las familias que tienen sus negocios propios han disminuido sus ventas. ¿Y qué podemos nosotros hacer para que esas familias, esos negociantes, esas personas que están al frente de un negocio, incrementen o mejoren sus ventas? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a averiguarlo nosotros en el recorrido que vamos a realizar. Pero también no podemos mencionar acerca de que todos ya la población, la ciudadanía, tiene un equipo, ¿no es cierto? Que son las ventas a través de equipos móviles que ha crecido bastante, ¿no es cierto? En tu celular tú puedes realizar las compras, puedes pagar. Pero antes nos vamos a informar para desarrollar el desafío. Recordemos, el desafío nos permitirá, dice, averiguar y observar las necesidades y problemas de la familia que tienen sus negocios en nuestra localidad. Pero también tenemos que ver que antes de empezar, debemos recordar que los buenos desafíos parten de una situación problemática, ¿no es cierto? Ya hemos visto la situación problemática, a diferencia de este COVID-19 que ha originado que muchos negocios disminuyan o de repente cambien de rubro también, se reinventen esta palabra, y obviamente debemos tener en cuenta a redactar las siguientes características para justamente darle solución a nuestro desafío. Pero antes de empezar chicos, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a redactar nuestro desafío. Primero, no debe ser algo inalcanzable. Claro, nuestro desafío tiene que ser algo que se pueda lograr. No podemos redactar nuestro desafío algo que no podamos, ¿no es cierto? Debe ser desafiante, de manera que permita proponer varias alternativas de solución al problema. Obviamente, ¿no? Si nosotros vamos a redactar un desafío, tiene que tener alternativas de solución para justamente, en este caso, buscar o darle solución a este problema. No debe orientarnos al error de decidir por una solución específica.
Muy bien, esto tiene relación con nuestro criterio, nuestra característica número 2, en la cual tenemos que redactar nuestro desafío, pero que tenga no una, sino varias soluciones, varias alternativas de solución. También debe estar pensando en las personas o segmento de personas. Claro, de repente veo un negocio, una tienda que el señor ha disminuido, pero también de repente puedo ver en el mercado una gran cantidad de vendedores que tienen sus negocios que se quejan, podemos decir que tienen muchas diferencias o tienen muchas dudas al respecto de cómo mejorar su negocio, porque saben muy bien de que ellos han disminuido sus ventas a raíz de esto del COVID-19. Primero, nosotros ya conocemos nuestra pregunta retadora de acuerdo a esta experiencia de aprendizaje. Y es, ¿cómo podríamos diseñar un prototipo para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas? Nuestro reto, desafío, como ejemplo, chicos, sería diseñar un prototipo para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas e incrementar sus negocios económicos. Y para eso justamente, ahora les toca a ustedes redactar su desafío. Ahora redactan su desafío orientado a la elaboración de su prototipo, ¿no es cierto? Dando referencia a nuestra pregunta retadora, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen un ejemplo, diseñar un prototipo para que las familias, ¿no es cierto? Para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas e incrementar sus negocios económicos. Recuerda muy bien que el desafío es el punto de partida de la metodología de Design Thinking para recoger información en la fase empatizar. Muy bien, redactemos nosotros nuestro desafío. Estamos seguros que tú lo vas a lograr. Muy bien, una vez que tenemos ya nuestro desafío, vamos a entrar a la primera fase de la metodología de Design Thinking, que es la fase empatizar. Muy bien, una vez que tú hayas establecido el desafío, vamos a recoger información, dice, ¿no? Comencemos por entender la fase empatizar. En esta fase es necesario ponernos en la posición del usuario o el usuario. Ellos pueden ser personas de nuestra localidad o también de nuestra familia, lo que nos permitirá comprender sus verdades, motivaciones como si fueran las nuestras. Es decir, ¿no? Nosotros tenemos que empatizar con esas personas, la empatía, ponernos en el lugar de ellos, ¿no es cierto? Imaginemos que somos negociantes y tenemos ese mismo problema de aquella familia, de aquellas personas que tienen sus negocios y que hoy por hoy se ven diezmadas, se ven reducidas en sus negocios, en sus ventas, que obviamente no saben qué realizar para mejorar sus ventas, ¿no es cierto? Y eso hemos escuchado también de repente cuando tú vas a una tienda o cuando vas al mercado. La empatía es la base del proceso del diseño, que está centrado en las personas y los usuarios. Por ello, debemos tener las siguientes consideraciones. Primero, nosotros debemos observar a las personas. Debemos observar a los usuarios o los comportamientos en el contexto de sus vidas, ¿no es cierto? Al momento de observar, vamos a procurar no entrometernos en sus actividades. Debemos hacerlo desde un punto de vista externo, solamente observando para ver cómo se desenvuelve esa persona en su negocio. De repente lo vemos preocupado, de repente lo vemos que no se está estresado o algo por ahí, de acuerdo a sus características de la persona. Cuando conversemos con los usuarios, enfoquémonos en la observación o entrevista que pretendemos realizar, ¿no es cierto? Para elaborar nosotros nuestra pregunta que corresponde. Vamos a ver, pero para ello justamente hemos dicho, ¿no? Vamos a utilizar la técnica de la entrevista. ¿Y en qué consiste esta técnica de la entrevista? Bueno, en el marco de la metodología de Design Thinking nos permite conocer e identificar las opiniones y los comentarios de las personas de nuestro entorno familiar y de algunos miembros de nuestra localidad respecto al desafío. Esta información será muy valiosa, dice, para identificar las necesidades o problemas en la fase definida. Muy bien, vamos a elaborar nosotros nuestras preguntas para nosotros obtener información al respecto. ¿Pero cómo? Pero tenemos que seguir nosotros unos pasos para poder desarrollar nuestra entrevista.
En primer lugar, chicos y chicas, debemos redactar preguntas que nos permitan conocer los problemas o necesidades de los usuarios de nuestro entorno, ¿cierto? Estas preguntas tienen que ser abiertas, es decir, que no respondan con un sí o un no. Yo no le voy a preguntar dentro de mis preguntas, no voy a preguntar, usted, ¿cómo le va su negocio? ¿Bien o mal? No. Son preguntas muy cortas, tienen que ser preguntas o respuestas que te den preguntas o respuestas abiertas, con mayor información. Tienen que estar enfocadas en experiencias reales de los usuarios o de las usuarias. En este caso, de nuestra familia o las personas de nuestra localidad. Tenemos que ver también a su vez, chicos, algunos aspectos que necesitamos conocer en la entrevista. ¿Y cuáles van a ser esos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Primero, todo parte de nuestro desafío. Todo parte de nuestro desafío. Y el ejemplo de nuestro desafío, ustedes tendrán otros desafíos de repente, es lo siguiente. Diseñar un prototipo para que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas. Muy bien, esto como ejemplo. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos que yo debo considerar? Por ejemplo, ¿no? Si sus negocios están dándoles ganancias, yo tengo que enfocarme en esas preguntas. Si venden igual o menos que antes. Si están preocupados por vender sus productos. ¿Cómo están vendiendo durante la pandemia? Si quieren mejorar sus ventas, si tienen interés de poner un negocio, o de repente también otro aspecto, si han pensado en vender de forma diferente. Muy bien, entonces son aspectos que tenemos que considerar. A partir de los aspectos que nos gustaría saber, formularemos las siguientes preguntas de la entrevista. Se sugiere las siguientes entradas en este caso. Cuéntame, dime, ¿qué pasó? ¿Y qué más ocurrió sobre? Muy bien, para entenderlos mejor, estimados alumnos, vamos con la siguiente. Por ejemplo, ¿no? Formularemos las preguntas de la entrevista. Cuéntame, ¿cuál es el emprendimiento que realizas en la actualidad? Dime, ¿cómo va el negocio en cuanto a las ventas en estos tiempos de pandemia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las ventas si comparamos antes y ahora en plena pandemia? ¿Y qué piensas de vender de forma diferente haciendo uso de la tecnología? Bien, ¿ves? Estamos considerando estos aspectos y podemos seguir preguntando también de acuerdo a los aspectos que hemos mencionado, aspectos que nos gustaría saber. Segundo paso de la ejecución de la entrevista. Para realizar la entrevista debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero es presentarte, ya sabemos que debemos presentarnos ante una entrevista, ¿no es cierto? Debes intercalar las preguntas preparadas y las preguntas espontáneas. ¿Qué cosa quiere decir las preguntas espontáneas? De acuerdo a tu entrevista, tú también vas formulando algunas preguntas que te nacen en ese momento. Pregunta todas las dudas que tengas. Así evitarás afirmar algo que no dijeron, ¿no es cierto? No te quedes con la duda. Pregúntale, indaga, investiga. Es una buena forma de obtener mayor información. Mantén la mente abierta. Esto te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados o entrevistadas y generar un clima de confianza, ¿no es cierto? Eso es cierto. Registra y anota las respuestas más relevantes o las más importantes que te comente. Habla menos y escucha más, ¿no es cierto? Al entrevistado es el que tiene que darte la información, mas tú no tienes que dar la información. Ellos tienen que darte información para que tú puedas mejorar o tener mayor información al respecto de lo que tú quieres investigar. Agradece al término de la entrevista. Claro, esta es la parte final de la entrevista en la cual también tienes que agradecer. Muchas gracias por su entrevista y su tiempo. Las personas que vamos a entrevistar deben ser los usuarios o los usuarios
a los que va dirigida la solución del problema o la satisfacción de la necesidad. En lo posible trabajaremos con las personas de nuestro entorno familiar, ya que estamos viviendo momentos diferentes por la pandemia. Aquí, estimados alumnos, ya sabemos lo que tenemos que realizar justamente en el momento de nuestra entrevista, ¿no es cierto? Entonces hay que seguir todos estos criterios, estos aspectos para realizar una buena entrevista. Ahora acá te enviamos un ejemplo de una entrevista, ¿no? Y las preguntas también que te van a ayudar a ti a mejorar todavía. Ítem, bueno, la pregunta número 1. Cuéntame, ¿en qué tiempo de pandemia, cómo han sido sus ventas? ¿Cómo han sido sus ventas? Y la respuesta que brinda esta persona, que en este caso Rosalinda Carvajal, que tiene un parentesco contigo, que es la tía, y tiene una edad de 35 años y su profesión es comerciante. Muy bien, qué mejor, ¿no? Comerciante, tiene un negocio, muy bien. Ella te va a brindar, o esta persona te va a brindar mayor información. Y a su respuesta, ¿no? Vendemos en nuestras tiendas físicas a nuestros clientes que ingresan, pero nuestros negocios no están presentables. Dígame, ¿ha pensado en vender de forma diferente? La respuesta de Rosalinda es sí, pero no conocemos otra forma de vender y mejorar nuestros negocios. ¿Ha escuchado cómo venden en otros lugares? Sé que venden haciendo publicaciones por el Facebook. ¿Tiene algún conocimiento al respecto, no es cierto? Te estás brindando ya información. ¿Y por qué no venden también por Facebook u otras redes sociales? Me gustaría que me enseñen o ayuden a usarlas. La otra pregunta, ¿cómo se siente al saber que puede vender por internet? Felicidad, dice, porque es una oportunidad para vender más. Muy bien, acá hay un ejemplo. Obviamente que tú también puedes redactar mucho más preguntas, ¿no es cierto? Siempre considerando los aspectos que se ha detallado en la anterior diapositiva. Ahora tienes que formular tus preguntas y realizas un cuestionario de 3 entrevistados, ¿no es cierto? 3 cuestionarios de entrevista, o sea, vas a entrevistar a 3 personas del entorno familiar, ¿no es cierto? Y si por ahí de repente no están, puedes utilizar la tecnología, una llamada a teléfono o por WhatsApp. De repente tienes familias que se dedican a hacer negocio, que mejor, ellos te van a brindar mucha mayor información al respecto. Y no te olvides que puedes redactar tus preguntas, ¿no es cierto? Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, la cantidad que tú crees conveniente para obtener mayor información al respecto. Muy bien, estamos entrando en nuestra fase final. Vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Muy bien, al criterio. Creé una propuesta de valor a redactar el desafío y recogí información para empatizar con las familias con negocios de mi localidad y hacer que puedan innovar sus ventas. Muy bien, acá tú ya sabes qué tienes que hacer. Nuestro criterio de evaluación, estimados alumnos, ya sabemos que tenemos que plantear nosotros nuestro criterio de evaluación y es tu participación activa en clase. Luego vas a redactar tu desafío y vas a formular las preguntas y realizas 3 cuestionarios de entrevista a tus familiares. Y recuerda, ¿no? Recuerda, estimados alumnos, que no debemos mantener todavía la seguridad respectiva ante esto del COVID-19, ¿no es cierto? Muy bien, no olvides enviar estos trabajos, estas evidencias, porque estos serán insumos que nos va a servir para la siguiente clase. Sabemos muy bien de que esto tiene una secuencia y tenemos que respetar. Muy bien, estimados alumnos, esperemos de que esta clase todos ustedes hayan podido entender y comprendido y puedan desarrollar sus evidencias como debe ser. Muy bien, estimados alumnos, gracias por su atención y nos estaremos comunicando más adelante.